Bueno, muy buenas noches a todos los colegas asistentes. Vamos a comenzar con este evento, este conversatorio de micropavimentos. Mi nombre es Sergey Bellot Sáenz, soy miembro de la Asociación Boliviana del Asfalto y, bueno, a nombre del ingeniero Richard Josepia, presidente de la Asociación Boliviana del Asfalto, les doy la bienvenida. Tenemos como primer número voy a presentar al ingeniero Iván Choquetilla Tapia. Él es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Oruro, quien nos dará la bienvenida al conversatorio. Adelante, ingeniero Choquetilla. Bien, muy buenas noches. Quiero agradecer a la Asociación Boliviana del Asfalto por promover siempre la capacitación y el conocimiento de todos los que están en este mundo de las carreteras, del asfalto. Bueno, primero ponderar este trabajo y también justamente estos días estamos en aniversario de nuestra querida Facultad Nacional de Ingeniería, que muchos de nosotros ahora ingenieros hemos sido estudiantes de esta gloriosa universidad. Entonces quiero en estos días también felicitar, estamos a vísperas, el 3 de julio es el aniversario y como un número más también se ha querido adherir este conversatorio también a estos actos principales. Con estas palabras quiero agradecer especialmente a los expositores y a todos los que están en este momento como asistentes a este conversatorio, que el éxito sea en el conocimiento y muchas gracias a todos ustedes por participar. Con esto damos por inaugurado este ciclo del conversatorio sobre micropavimentos. Muchas gracias, ingeniero Sergey. Muchas gracias, ingeniero Iván, por sus palabras. Tenemos además la presencia en esta ocasión para el conversatorio del ingeniero Marco Singuri y Lenis, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, quien hará la inauguración del evento. Ingeniero Singuri, adelante, por favor. Muchas gracias. De igual manera, un saludo cordial al ingeniero Iván Choquetilla, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia del Departamento de Oruro. Un saludo también cordial al ingeniero Richard Josepia, presidente de la Asociación Boliviana del Asfalto. Lo propio a usted, ingeniero Sergey, por todo el trabajo. En principio, saludarle y también felicitarle por todo el trabajo que van desarrollando con todo el equipo, conjuntamente el ingeniero Richard Josepia. Un saludo a todos los colegas que están conectados, un agradecimiento especial al expositor, una temática importante, eh, la ciencia y el conocimiento, siempre en desarrollo, y para nosotros es muy grato estar con ustedes, acompañar estos instantes de intercambio de conocimiento y de aprendizaje. A mí me queda felicitar a todos los organizadores, agradecer al expositor y, por supuesto, desearles todos los parabienes para todos los participantes. Un gusto, éxitos en este curso. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Singuri. Siempre es un placer saber de usted y siempre tener unas palabras de aliento para el trabajo que está haciendo la Asociación Boliviana del Asfalto. Bueno, sin más, es un agrado para nosotros presentar al profesor Magister Ingeniero Jorge Rodolfo Escalante Segaza, quien nos acompaña de la República del Perú. Él es ingeniero civil, magíster en Ciencias de la Ingeniería del Transporte, en Infraestructura Vial, USP, especialista en diseño, formulación y aplicación de todos los tratamientos superficiales y todas las mezclas asfálticas para la construcción, rehabilitación y conservación de pavimentos. Así que bienvenido, ingeniero Jorge Escalante. Realmente es un placer tenerlo aquí. Y bueno, si ya está listo, puede iniciar su presentación. Muchas gracias, Sergey. Muchas gracias a todos por la presentación. Primeramente, agradecer a Richard por la invitación a este foro para poder compartir con ustedes un poco sobre esta técnica de los micropavimentos y poder conversar pues con ustedes acerca de las experiencias que ustedes tienen en Bolivia y bueno, compartir las experiencias que
que bueno, tenemos pues a respecto de este tipo de aplicaciones, de estos tipos de tratamientos superficiales, tanto en Perú como en otros países donde hemos venido desarrollando esta tecnología. Si me dan la posibilidad de poder compartir pantalla, sería excelente para poder iniciar con la presentación y de ahí Es- podamos iniciar el conversatorio. Está como coanfitrión. No me da la opción, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahora ya le he vuelto Acá. coanfitrión. Ahora sí. Muy bien, señores. Como esto se trata de un conversatorio, este, si bien es cierto, va a haber una presentación, me gustaría que, como el nombre mismo lo dice, conversatorio, ustedes se sientan libres de poder hacer las preguntas en cuanto vamos tocando los temas y al final de esto podamos conversar de repente con respecto al tema de especificaciones, con respecto a los problemas que se suscitan en la aplicación, con respecto a cómo debe aplicarse esto, porque la verdad es que hay muchas cosas que los marcos normativos no es que lo dejan claro. Recuerden ustedes que los marcos normativos solo nos dan Perdón, los- disculpe que le corte. Un momentito, por sí. favor. Por algunas razones ha dejado de grabar. Eh, un segundito, por favor. ¿Qué pasa? Continuemos, por favor. Muy bien, señores. Entonces, conforme conversábamos, como esto se trata de un conversatorio, la idea es poder hacerles una presentación y luego podamos hablar un poco más al respecto de esta técnica, porque recordemos pues que esta técnica, si bien es cierto, tiene una guía, tanto para el diseño, el proceso constructivo y todo ello, la verdad que hay muchas cosas que uno las va aprendiendo en el día a día durante las construcciones de carreteras o en este caso durante los mantenimientos de vías con este tipo de técnicas de preservación de pavimentos. La verdad es que el micropavimento es una técnica de mantenimiento o preservación de pavimentos muy utilizada en el mundo, muy utilizada en Europa, muy utilizada en los Estados Unidos, ya que es una técnica bastante económica, bastante rápida de ser ejecutada y la verdad pues con buenos casos de éxito a nivel mundial, ¿no? Entonces por ello es que es una de las técnicas hoy en día más utilizadas en el tema de preservación de pavimentos, principalmente cuando se trata de estas técnicas en frío de tratamientos superficiales o sellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito a respecto de estos micropavimentos, cómo surgieron. La verdad es que estos micropavimentos tienen más de 40 años de ser utilizados. Recuerden que los micropavimentos surgen como una técnica que hace que las aplicaciones de Slurry Seal, que se aplicaban, pues, no sé, hace 60 años y que hoy en día todavía se siguen aplicando, eh, necesitaran evolucionar. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de Slow Receive, una de las grandes desventajas era pues que uno tenía que cerrar al tráfico por largos periodos de tiempo y eso complicaba mucho a los conservadores de carreteras o a los concesionarios. Entonces, pues, no se les ocurrió una mejor idea que inventar un nuevo agente emulsificante, el cual hiciera posible poder producir emulsiones que tengan un rompimiento mucho más rápido, un rompimiento químico y no un rompimiento físico como se tiene en el caso de los Slurry. Y de esta forma se originaron las emulsiones de rotura controlada que en inglés en realidad se llaman catiónicas quick setting, ¿no? O cationic quick setting, serían emulsiones catiónicas de rotura rápida si uno la traduciera. Pero en América Latina lo denominamos como emulsiones de rotura controlada. ¿Por qué? Para no confundir con las rapid setting y de esa forma pues no tener que hablar, no sé, emulsiones de rotura rápida para mezclas y emulsiones de rotura rápida para riegos tal vez, sino que separarlo por completo, entonces pues los llamamos emulsiones de rotura controlada. ¿Por qué? Porque podemos controlar su tiempo de rotura, ¿no? Entonces este tipo de emulsiones de rotura controlada da inicio a lo que es
esta nueva técnica de lo que son los micropavimentos, que como les digo, no es nada más que la evolución de los slurry y a partir del cual pues muchos proyectos de carretera uno puede ejecutarlo de manera muy rápida, muy sencilla, siempre y cuando contando agregados de buena calidad. Eso es importante mencionarlo, señores. Recuerden que en estas aplicaciones de pavimentos, y si hablamos específicamente de micropavimentos, eh, aproximadamente el 93% de la mezcla acaba siendo agregados. Entonces los agregados son fundamentales. Si no tenemos agregados de calidad, definitivamente no vamos a tener una buena aplicación de micropavimento. Definitivamente no vamos a tener los tiempos de cohesión en los tiempos que esperamos. ¿Ok? Por lo tanto, los tiempos de apertura al tráfico inclusive se pueden ver retardados por ese efecto de los agregados. Entonces es fundamental contar con agregados de excelente calidad y obviamente hacer los diseños de mezcla tomando en consideración las condiciones climáticas, las condiciones de tráfico de la zona de proyecto, ¿no? Entonces es así que esta técnica en los últimos años ha venido tomando mucha relevancia en el mundo, pues en lo que es la conservación de pavimentos, principalmente utilizado por concesionarios por ser una técnica muy rápida de ejecutar y de un costo beneficio bastante bueno. Eh, Ahora, ¿cuándo utilizamos esta técnica? Esta técnica normalmente utilizamos cuando tenemos problemas de desprendimientos, cuando tenemos pérdida de la fracción fina de los agregados, de repente tenemos pequeñas deformaciones, ¿no? De repente algunas deformaciones permanentes muy pequeñas y donde uno pues a veces tiene que hacer primeramente un sellado de esas deformaciones, colocando una capa de nivelación, ¿verdad? O tenemos, por ejemplo, qué sé yo, algunas fisuras de baja severidad, algunos problemas con el IRI de la carretera. Con esto no estoy diciendo que el micropavimento sea una técnica para resolver el problema de IRI, sin embargo, puede reducir el IRI fácil en una pasada en 0.4, 0.5 puntos. Entonces, pues eso de todas maneras nos ayuda bastante en los temas de confort a los usuarios. Por otro lado, también es muy utilizado, por ejemplo, cuando no tenemos una micro y macro textura muy buena. Entonces, pues con esta capa de micropavimento nosotros podemos dar una texturización adecuada a la superficie de rodadura de las vías y de esa forma brindar también seguridad y confort a los usuarios. Otra cosa que se viene trabajando en los últimos años es en el tema de los micropavimentos altamente modificados con polímero. ¿A qué me refiero con esto? Que son micropavimentos con emulsiones con altos contenidos de polímero, pueden ser superiores al 7.5% de polímeros, los cuales se vienen utilizando para aplicaciones especiales, específicamente, por ejemplo, para zonas donde tiene pues grandes solicitaciones por torsión, ¿verdad? Podemos utilizar también en zonas donde tenemos de repente presencia de fisuras y estos micropavimentos altamente modificados con polímero acaban absorbiendo bastante esta reflexión de fisuras, entonces acaban retardando muchísimo la reflexión de fisuras. Hemos tenido un estudio de caso, por ejemplo, hecho acá en Perú. Hemos hecho un monitoreo por 3 años de un tramo de prueba y luego ya tenemos una carretera ejecutado con esta solución de micropavimento altamente modificado, el cual venimos monitorando ya por 4 años con excelentes resultados. Inclusive este trabajo se presentó en el último Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto en España. Entonces acaba siendo una técnica bastante interesante. Entonces van surgiendo nuevas cosas en estas tecnologías que nos ayudan pues a realizar un mantenimiento y conservación de carretera con eficiencia, ¿no? Entonces, si hablamos de manera muy rápida, esto se utiliza muchísimo en vías inclusive de alto volumen de tráfico. A veces dicen, oye, los micropavimentos o los de Blue Resil no pueden usarse en vías de alto volumen de tráfico y eso la verdad no es cierto. En países muy desarrollados se utilizan en vías de altísimo volumen de tráfico. Y por ejemplo, este es en el caso de Perú, utilizamos un micropavimento en el mantenimiento de una de las principales carreteras del país, en la Panamericana, tanto norte como sur, y eso inclusive pegado a la ciudad de Lima, donde está el mayor volumen de tráfico. ¿No? Entonces, acá tenemos 3 carriles de ida, 3 carriles de vuelta, entonces, donde los resultados fueron bastante buenos, bastante satisfactorios. Entonces, es algo que podemos utilizarlo en todo tipo de vías, siempre y cuando el diseño sea hecho con una emulsión asfáltica y un agregado de calidad.
Podemos utilizarlo, por ejemplo, también en revestimientos desgastados, en superficies de pavimentos con esta textura, de repente donde ya tenemos pérdida de finos, entonces pues queremos recuperar este pavimento porque si lo dejamos un periodo más sometido a la acción de las lluvias y todo eso, probablemente pues esto va a fracasar, esto va a empezar a abrirse los baches y al final este pavimento se va a echar a perder. Entonces, una técnica de preservación para este tipo de pavimentos, para poder recuperar estos revestimientos desgastados, acaba siendo el micropavimento. Podemos utilizar, como les decía, como conservación en vías con fisuras de bajo nivel de severidad. Es algo utilizado. Recuerden, un micropavimento estándar no retarda reflexión de fisuras, ¿ok? A menos que estas sean muy pequeñitas y estas acaban sellando la superficie y estas pueden soportar un tiempo de las fisuras. Si ustedes ya tienen un nivel de fisuración un poquito más de mayor severidad, entonces ya yo les recomendaría en esos casos utilizar un micropavimento altamente modificado con polímero, que es otra técnica que existe actualmente. Podemos utilizar en el revestimiento de pavimentos pulidos también, ¿no? Para recuperar justamente esa textura, esa rugosidad que necesitan las carreteras. O podemos utilizarlo como revestimiento final de carreteras en vías, ya sean tanto urbanas como vías interestatales, qué sé yo, como revestimiento final, ya sean sobre bases estabilizadas, sobre bases granulares. En este caso de la imagen, por ejemplo, vemos el uso de un micropavimento sobre una base estabilizada o una base reciclada, estabilizada con betún, ¿no? Y sobre la cual se realizó un riego de imprimación y posteriormente a ello la aplicación de un micropavimento. ¿Ok? Podemos utilizar también en vías de bajo volumen de tránsito, por ejemplo, qué sé yo, accesos a fondos agrícolas o accesos a algunas comunidades, qué sé yo, donde nosotros podríamos tener una base granular o una base estabilizada, ya sea por agentes químicos, cualquier estabilizador que sea, el cual previamente tenemos que hacer un riego de imprimación para poder generar ese puente de adherencia adecuado entre esta capa de base o capa granular y la aplicación de micropavimento y de esa forma obtener pues vías que acaban siendo, acaben brindando un confort y seguridad a los usuarios de esas vías de acceso. Podemos utilizar también los micropavimentos en aplicaciones conjuntas con otro tipo de tratamientos superficiales, como son tratamientos superficiales simples o dobles, y de esa forma podemos crear pues capas como son los Kepsil para poder tener pues una vía con un estándar de seguridad y de confort a los usuarios muy bueno. Estas capas de Kepsil o estos tipos de tratamientos de Kepsil, la verdad, son bastante resistentes y acaban siendo una opción muy interesante también para el tema de usar en carreteras nuevas, en vías de repente donde no tenemos altas demandas de tráfico, acaban siendo una solución bastante interesante. Entonces, vemos que las aplicaciones de micropavimento pues son varias y podemos utilizar inclusive en nuestros países latinoamericanos para poder unir, qué sé yo, provincias, distritos, pueblos, inclusive este tipo de aplicaciones de micropavimento se pueden colocar, como les digo, ya sean sobre bases granulares, estabilizadas, qué sé yo. Entonces eso nos da una gran versatilidad de uso en la cual nosotros podemos de repente generar pavimentos económicos que nos permitan pues unir a los pueblos más lejanos que tenemos a veces en nuestros países de una forma económica y eso es, por ejemplo, algo que en Perú se ha hecho bastante con los proyectos de conservación vial por niveles de servicio, con el cual se ha logrado llegar a diferentes lugares muy alejados en el país. Muy bien, ¿cómo se hacen o cómo se diseñan estos micropavimentos? Importante tener en cuenta el diseño. Como les dije, el micropavimento es una evolución del SLU-Resil. Cuando hacíamos aplicaciones de SLU-Resil, lo que estábamos acostumbrados siempre es hacer pues un ensayo de abrasión en húmedo, un ensayo de rueda cargada y a partir de estos dos determinar el contenido óptimo de asfalto y con ese contenido óptimo de asfalto hacer nuestro ensayo de cohesión y perfecto, ya estaba listo nuestro diseño de SLU-Resil. En el caso del micropavimento, a esto que ya conocemos perfectamente, los que hemos trabajado muchos años en SLU-Resil, lo único que hay que incrementarle es el ensayo de Schulz-Brouwer. Entonces, en el ensayo de Schulz-Brouwer, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es unas pastillitas conforme solicita la norma, hacer el ensayo de abrasión, hacer el ensayo de hervido y luego de ello verificar
cómo nos resultó este material en términos de compatibilidad entre el agregado fino, la emulsión asfáltica y el polímero que nosotros utilizamos. Este ensayo es un ensayo, la verdad, que bastante severo, y este es el ensayo que podríamos decir es el que define pues si es un micropavimento o es un slurry porque si no pasa este ensayo es un slurry si pasa este ensayo es un micropavimento. Ahora, lo interesante de este ensayo es que el puntaje máximo es de 12 puntos y el puntaje mínimo para pasar el ensayo es de 11 puntos. Entonces es como a nuestros alumnos, no sé, pues en la universidad les dijéramos, oye, para pasar el curso necesita o tienes un puntaje máximo que puedes obtener de repente hasta 20 puntos, vamos a pensar así, pero para aprobar el curso necesitas 18 puntos. Si no tienes 18 puntos o más, simplemente no apruebas el curso, ¿verdad? Entonces, sumamente severo, la verdad que sumamente exigente. Entonces, este ensayo es catalogado como el ensayo más preponderante de lo que es las aplicaciones o los diseños de micropavimentos. Como les dije, para aplicaciones de micropavimentos, señores, fundamental contar con agregados de calidad. Los agregados deben ser 100% triturados. Cuando digo agregados 100% triturados, ¿a qué me refiero? Que tienen que pasar por un proceso de chancado primario, luego secundario y terciario. Es decir, no puede haber una sola cara que no esté pues fracturada. Tienen que estar todas las caras fracturadas. Otra cosa importante, en los procesos de trituración es importante que el proceso de trituración terciario que se haga para la obtención de estos tipos de agregados sea hecho con chancadora de impacto. ¿Ok? Eso no está en ninguna parte de las normas, no está en la bibliografía, pero es fundamental eso. Si ustedes quieren tener un micropavimento de calidad, el proceso de trituración tiene que ser hecho por impacto. Eso es fundamental. Si ustedes hacen a partir de una chancadora cónica, probablemente no van a llegar a tener esos resultados óptimos. Por otro lado, les comento, cuando tienen conchancadoras cónicas, normalmente el índice de forma no es cúbico. Entonces, los contenidos de asfalto también pueden ser un poquito mayores. Entonces, hay ciertas situaciones que es importante tener en cuenta en el momento de procesar los agregados. Entonces, como recomendación particularmente, lo que les digo es que siempre los agregados los trituren con chancadoras de impacto. ¿Ok? Otro tema fundamental con los agregados, que los agregados tienen que estar limpios. Los agregados deben de tener un equivalente de arena mínimo del 65%, y esto es algo que, por ejemplo, es fundamental en las aplicaciones de micropavimento. Cuando nosotros tenemos equivalentes de arena bajos, nuestros tiempos de cohesión tienden a incrementarse. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque los finos acaban reteniendo la acción del agua, esos finos reactivos acaban reteniendo, entonces pues eso acaba complicándonos en los tiempos de cohesión. Entonces es importante que los equivalentes de arena sean mínimo 65%. Otra cosa importante también a controlar es la reactividad del azul de metileno. Eh, la reactividad también debe ser lo más baja posible. Las normas nos dicen que máximo puede ser hasta 8, pero es importante ir controlando eso. Cuanto menos reactivo sea el agregado, mucho mejor también. Entonces es importante y fundamental controlar las características del agregado. Muy bien. Con respecto a los usos granulométricos, la guía ISA 143, que es la guía para aplicaciones de micropavimentos, nos dice que podemos utilizar el tipo 2 o el tipo 3. Tipo 2 normalmente en vías urbanas, qué sé yo, y el tipo 3 está específicamente para carreteras, ¿no? Entonces, si nosotros observamos los agregados deberían de ser más o menos de esta forma, que por ejemplo tenemos agregados 100% triturados, como ustedes pueden observar en la imagen. Es recomendable siempre los agregados, después de hacer su proceso de trituración, cubrirlos con una lona. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de los finos, evitar contaminación del agregado, evitar también la pérdida de humedad. ¿Por qué? Porque es importante mantener, por ejemplo, un contenido de humedad en esos agregados. Por ejemplo, 2,5%. Importante. ¿Por qué? Para de esa forma evitar segregación en los agregados. Entonces, es importante el tema de mantenerlos con lona y todas esas cosas que son fundamentales para lograr un buen proceso de aplicación de micropavimento. Con respecto a las emulsiones asfálticas, conforme ya lo comenté, utilizamos emulsiones de rotura controlada, o si quieren llamarlo en inglés, las Cationic Quick Setting. Estas emulsiones de rotura controlada son modificadas con polímero. La guía de la ISA nos dice que el porcentaje mínimo de polímero debe ser del 3%.
Pero recuerden, eso es lo mínimo. A veces siempre dicen, oye, el porcentaje de polímero tiene que ser 3%. No, señores, no tiene que ser. Mínimo tiene que ser 3%. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser una altamente modificada con 8% de polímero, 9% de polímero. ¿Eso de qué depende? Depende del diseño, depende de para qué se está diseñando. Entonces, pero eso sí, nunca puede ser menos del 3%. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Las emulsiones también tienen que cumplir todos los requisitos establecidos en la ISA 143, al igual que las características que en el caso de los agregados, también para la emulsión asfáltica también se requiere que cumpla todos los requisitos de la ISA 143. Lo mismo con respecto al asfalto residual, es decir, cuando nos referimos, por ejemplo, a punto de ablandamiento, de repente queremos controlar también la recuperación elástica porque estamos hablando de emulsiones modificadas con polímero. Entonces es importante contar con ese control de calidad respectivo. Otra cosa importante también en las aplicaciones de micropavimento es que muchas veces vamos a necesitar aditivos. ¿Aditivos para qué? Para justamente ese control de la rotura. Por eso es que lo llamamos emulsiones de rotura controlada, porque a través de estos aditivos nosotros podemos darle mayor tiempo de trabajabilidad a la mezcla y en las aplicaciones de micropavimento esto siempre va a ser susceptible a cambio. ¿Por qué? Porque las emulsiones de micropavimento son altamente reactivas, entonces pues esto es cuando tenemos horas de sol o las emulsiones están calientes o los agregados están muy calientes o las condiciones climáticas están muy calientes, entonces puede acelerar el tiempo de rompimiento de la mezcla. Y lo mismo puede pasar el caso inverso, en el caso de zonas muy frías, cuando está muy frío ya también se retarda, entonces eso se puede ir controlando a través del uso de aditivos. ¿Ok? Normalmente el aditivo está orientado a darle mayor trabajabilidad, ¿no? Por el otro lado, ya lo que se tiene que trabajar es en una formulación adecuada para poder jugar con los tiempos de cohesión, los tiempos de trabajabilidad. Muy bien, entonces, ese tema que hablábamos de las especificaciones que tienen que cumplir, estos son los estándares en términos de especificaciones, a los diferentes parámetros, no voy a entrar a detalle en eso, y obviamente tenemos que cumplir en todos los casos y tener los resultados satisfactorios como el que vemos aquí en la imagen, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos los agregados de calidad, una emulsión asfáltica de calidad conforme lo previsto en la guía, nosotros pasaremos a hacer pues los ensayos de abrasión en húmedo y los ensayos de rueda cargada. La abrasión en húmedo, más conocido como el WTAT, en base a la ISA TB100 y el ensayo de rueda cargada o LWT en base a la ISA TB109, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Una vez que hagamos eso, nosotros determinaremos cuál es nuestro contenido óptimo de asfalto que necesitamos y luego pasaremos a hacer los ensayos de cohesión y el ensayo que les dije que era fundamental para las aplicaciones de micropavimento, que es el ensayo de Schulz-Brouwer. ¿Ok? Entonces hacemos el ensayo de Schulz-Brouwer and Rack en base a la ISA TB 144 y si todo pasa muy bien, todo está ok, entonces podemos decir que tenemos un diseño de micropavimento realizado. Muy bien. Entonces, el ensayo de abrasión en húmedo lo hacemos, como les digo, conforme a la norma ISA TB 100. Y aquí tenemos, en las aplicaciones de micropavimento, tenemos dos tipos de pérdida por abrasión. La primera, que es la pérdida por abrasión de 1 hora en agua, donde la especificación nos dice 538 gramos como máximo. Y la segunda es a 6 días de sumergido en agua. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué no lo pusiste acá? Lo que pasa, señores, es que esa segunda parte, justamente este año, la ISA está analizando en retirarlo ya de la norma. ¿Ok? Entonces, por eso es que ya no lo he puesto acá. Pero si ustedes todavía están haciendo con las normativas que actualmente están rigiendo, tienen que hacer también el ensayo de abrasión después de 6 días de sumergido en agua. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que hacer ese ensayo de abrasión. ¿Y cómo se hace el ensayo? Obviamente, como en todo diseño, haremos pues cuerpos de prueba con diferentes contenidos de asfalto. Primeramente se calcula un contenido de asfalto teórico y a partir de ese asfalto teórico uno va haciendo una corrida puntos hacia arriba, puntos hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, hacemos el moldado de los cuerpos de prueba para los diferentes contenidos de asfalto o emulsión, como quieran llamar. Igual se puede calcular el contenido de emulsión en función al contenido de asfalto, ¿verdad? Eso está únicamente en función al residuo asfáltico. Entonces hacemos los cuerpos de prueba, los sumergimos en agua, como les decía, ya sea 1 hora, para el caso del ensayo después de 1 hora de sumergido en agua, y para el caso del ensayo después de 6 días, sumergiremos pues por un periodo de tiempo de 6 días. Entonces, eh,
sumergimos por ese periodo de tiempo y luego de ese periodo de tiempo, lo que nosotros vamos a hacer es sacar ese cuerpo de prueba después de la sumersión. Ojo, ahí es importante el tema del control de la temperatura, tiene que estar a 25 grados. Y una cosa también importante, no quiero olvidarme, es que los cuerpos de prueba para ser sumergidos en agua tienen que estar secos. Esto es fundamental. Si bien es cierto, la guía de la ISA nos dice mínimo 16 horas de curado, muchas veces es necesario 20 o muchas veces es 22. Importante que el cuerpo de prueba esté bien seco, entonces es fundamental que ustedes verifiquen hasta que el cuerpo de prueba esté bien seco, obteniendo una masa constante en este proceso de secado. ¿Ok? Entonces, luego hacemos el ensayo propiamente dicho y podemos tener así los diferentes valores de desgaste por abrasión en húmedo para los diferentes contenidos de emulsión en este caso. Por ejemplo, para 10.8, 12.8, 14.8 y 16.8 tenemos los diferentes porcentajes de desgaste en gramos por metro cuadrado. No, la especificación nos dice que máximo ese desgaste debe ser de 538 gramos por metro cuadrado. Entonces, en este caso, por ejemplo, observamos que en todos los casos estamos por debajo, pero no es que tenemos que estar por debajo. Recuerden, estos puntos es para nosotros poder hacer una curva y luego en la curva verificaremos qué puntos están por debajo y qué puntos están por encima. ¿Ok? Bien. Luego, ¿qué hacemos? Luego hacemos el ensayo de rueda cargada o el LWT. Este ensayo lo hacemos en base a la norma ISA TB 109, ¿ok? Y ahí igual, ¿qué es lo que vamos a medir? Lo que vamos a medir es justamente la susceptibilidad a la exudación de la mezcla, es decir, el exceso de asfalto que que podemos tener en esa mezcla. Y ese exceso de asfalto lo lo vamos a determinar a través de la cantidad de arena que se absorbe por el ligante a este cuerpo de prueba. Entonces la norma nos dice ahí que máximo esta cantidad de arena que se puede absorber al cuerpo de prueba debe ser de 538 gramos por metro cuadrado, ¿no? Y a través de estos dos ensayos, del LWT y del WTAT, nosotros al final, haciendo esta combinación, podemos obtener el contenido óptimo de asfalto. Entonces, similar al caso anterior, hacemos pues los cuerpos de prueba para el LWT. Normalmente cuando uno hace cuerpos de prueba y va haciendo con diferentes contenidos, ya en realidad uno va moldando tanto para abrasión en húmedo como para rueda cargada. Eso es lo normal en el laboratorio, no es que vamos a hacer por separado. Entonces ya hacemos con un contenido y hacemos para abrasión en húmedo y para rueda cargada y de esa forma ya hacemos el moldado de los cuerpos de prueba con todos los contenidos de emulsión que estamos trabajando. Entonces, una vez que hacemos el moldado, los dejamos a secar en horno a 60 grados, como les dije, mínimo 16 horas, pero puede ser 20, puede ser 22, tiene que ser hasta peso constante. Y luego de ello pasaremos a la ejecución del ensayo propiamente dicho. La ejecución del ensayo es una aplicación de 1000 ciclos de carga y después de estos 1000 ciclos, en lo que son aplicaciones de micropavimento, hay que hacer una medida de la deformación, o sea, qué tanto pudo haber deformado en este tercio central. La norma nos dice que máximo se puede aceptar hasta un 0.5% de deformación. Entonces, eh, eso es lo que nos pide la norma, perdón, hasta 5% de deformación. Entonces, es una deformación, la verdad que bastante pequeña para el tamaño que tienen los cuerpos de prueba. Es muy chiquitito esa deformación. Entonces, también ya es exigente desde ese punto de vista. Luego, ¿qué? Hacemos Hacemos la adhesión, el ensayo de adhesión de arena, colocamos una arena de Ottawa, conforme nos dice la norma, colocamos una regla de acero y procedemos a pasar 100 ciclos de aplicación de carga y después de esos 100 ciclos de aplicación de carga, lo que pasamos es a determinar pues cuánto hubo de adhesión de arena. Obviamente, para hacer este ensayo de adhesión de arena, primero hemos tenido que medir el cuerpo de prueba previo al ensayo y luego el cuerpo de prueba posterior al ensayo, ya con la adhesión de arena y de esa forma nosotros tenemos cuántos gramos de arena se adhirió por metro cuadrado, ¿no? Entonces, y así podemos tener, por ejemplo, para los diferentes contenidos de emulsión, la absorción de arena en gramos por metro cuadrado, ¿ok? Igual ahí la norma nos decía que la máxima cantidad de arena absorbida puede ser de 538 gramos por metro cuadrado. Muy bien. Y a esto es a lo que quería llegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los resultados de la abrasión en húmedo? La abrasión en húmedo nos da esta curva, ¿no? Nos da esta curva que tenemos los 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros trazar esta curva. Y nos dice que el límite máximo es 538, ¿verdad? Entonces acá está el límite máximo con las líneas punteadas.
Y la rueda cargada nos da esta otra curva. Y aquí tenemos igual los 4 puntos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, tenemos los 4 puntos, hacemos nuestra curva. Entonces, ya sabemos que esta curva, la de abrasión en húmedo, lo que nos determina es el contenido mínimo de asfalto que debe de tener. ¿Para qué? Para no tener mucha pérdida por abrasión, porque se supone que si yo tengo mucha pérdida por abrasión es que me falta el ligante. Entonces, lo mínimo que puedo tener como ligante, de acuerdo a la especificación, en este caso es pues alrededor de 4.1% de residuo asfáltico. Ojo, no estoy hablando de mucho de residuo asfáltico. Y si vamos por la adhesión de arena, lo máximo que puedo tener de asfalto para no tener problemas de exudación o problemas de adhesión de arena en ese asfalto, exceso de adhesión de arena, es pues de 11.5 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, uno como diseñador podría tomar el criterio de agarrar el punto donde se cruza lo mínimo que necesito y donde está la curva de lo máximo que voy a necesitar. Entonces uno podría trazar en este punto, en el punto de encuentro, y aquí me saldría 8.1. Pero existe otro criterio también que es el criterio de las equidistancias. Entonces, si esto es lo mínimo que necesito y esto es lo máximo que puedo tener, entonces pues trabajo con el promedio y en este caso, por ejemplo, se está determinando con el promedio con 7.9, ¿no? Entonces, si de esa forma uno puede obtener el porcentaje óptimo de asfalto, perdón, 7.8, que en términos de emulsión equivale pues a 12.4%, ¿no? Entonces, de esa forma tendremos un más menos también, una faja de trabajo, como se dice, y aquí, por ejemplo, estos rangos de faja de trabajo son los que están establecidos también en la... ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que uno tiene el contenido óptimo de asfalto, en este caso, por ejemplo, 7.8%, entonces nosotros con ese contenido óptimo de asfalto pasaremos a verificar pues la cohesión, los tiempos de rotura y de cura de la mezcla. Entonces eso lo hacemos en el cohesímetro, lo hacemos en base a la norma ISA-TV 139 y verificaremos la cohesión a los 30 minutos y la cohesión a los 60 minutos. Una cosa también a comentarles, si bien es cierto, existen estos valores, hoy en día también este ensayo es muy cuestionado en los Estados Unidos y es algo que también ya piensan retirarlo en términos de valores. No quiero decir que van a retirar o que quieren retirar el tema de la medida de la cohesión, sino que el valor. Porque alguien podría hacer una medida con una fuerza, con una velocidad, otro podría hacer con una velocidad mucho mayor, entonces pues eso a veces acaba dándole a un operador un valor en cohesión y a otro operador otro valor muy diferente. Entonces eso acaba no siendo a veces tan exacto. Entonces, pues, por ello es que hoy en día se analiza también ese tema de verlo. Muy bien. Entonces, una vez que uno hace, pues, las pastillas para la cohesión, uno determinará la cohesión a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 120 minutos y irá verificando, pues, cuáles son sus resultados. Lo que nos pide la norma básicamente es la cohesión a los 30 minutos, que eso tiene que ser mayor a 12 kilogramos por centímetro, ¿no? Básicamente la cohesión a la rotura, ¿no? Luego haremos el ensayo más severo, podríamos decirlo, o el ensayo que nos va a clasificar si esto es un micropavimento o es un slurry. Y ese ensayo es el ensayo de Schulz-Breuer. Ese ensayo de Schulz-Breuer lo hacemos en base a la norma ISA-TV 144. Como les decía, es un ensayo bastante severo, para lo cual vamos a fabricar unas pastillas conforme lo dice la norma, la ISA-TV 144. Fabricamos las pastillas, esas pastillas luego las vamos a llevar al equipo de Schulz-Breuer para poder evaluarlas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el proceso, preparamos la mezcla con el agregado fino conforme lo establece la guía, preparamos las pastillas, las compactamos, luego de ellas sumergimos en agua las pastillas por un periodo de 6 días, las colocamos en los vasos con una cantidad de agua conforme lo establece la norma, pasamos a un proceso de abrasión, 3600 ciclos de abrasión, y después de ello nosotros pues verificamos cómo quedaron las pastillas. Es decir, vamos a tener la necesidad de tener el peso antes del ensayo y después del ensayo. ¿Para qué? Para ver cuánto hubo de pérdida de masa por abrasión. ¿Ok? Entonces, tenemos los pesos antes de y los pesos después de. Y una vez que ya tenemos pasado por el ensayo de abrasión, lo que nosotros vamos a hacer es
pasar a un ensayo de hervido por un periodo de tiempo de 30 minutos y después de hervir ese periodo de tiempo, nuevamente vamos a verificar cómo nos queda el cuerpo de prueba, lo vamos a pesar, si hubo algunas pérdidas, qué tanto de pérdidas, si hubo descubrimiento del agregado, cómo nos quedó los cuerpos de prueba, entonces se evalúa todo eso. Entonces, podemos hacer este análisis de resultados y esto, por ejemplo, es una tabla de los puntajes del ensayo de Schulz-Breuer. Esta tabla de puntajes, por ejemplo, nos dice que el puntaje de 4 puntos es para quien pierde después del ensayo de abrasión entre 0 a 0,7 gramos. Imagínense, si perdieron 0,8 gramos, ya ustedes solamente tienen 3 puntos. Hasta 1 gramo solamente tienen 3 puntos. Imagínense, 0,7, señores, es prácticamente 2 fracciones de arena y ya están con 0,7 gramos. ¿No? Luego hay que medir la adhesión después de 30 minutos de hervido, como les decía, y hay que ver el porcentaje que está cubierto. Si está entre 90 al 100%, perfecto, tiene 4 puntos y si va bajando el recubrimiento, se va bajando el puntaje. Y lo mismo la integridad. Si está entre el 90 al 100% de integridad, entonces tiene 4 puntos, si no, igual va bajando en función al porcentaje de integridad que tengas. Entonces, pero principalmente de todo esto, ¿cuál sería el más severo? El más severo es esta pérdida por abrasión. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense los rangos son chiquititos. Entonces, sí, como les decía, para tener 12 puntos necesitamos sacar 4 en este, 4 en este y 4 en este, que la suma de eso nos da 12. Entonces, basta que nosotros aquí vayamos a perder 0,8 gramos, ¿no? Ya estamos en el límite, ya estaríamos con 11 puntos. ¿Por qué? Porque el puntaje mínimo es 11. ¿Correcto? Y si nosotros tenemos una pérdida mayor a 1 gramo de agregado acá en el ensayo de abrasión, entonces prácticamente estamos fuera, así que en estos estemos al 100%. Entonces es un ensayo, la verdad, que bastante severo, bastante difícil de pasar. Muy bien. Entonces, si nosotros cumplimos todo esto que hemos dicho, entonces podemos decir que tenemos un micropavimento y si tenemos pues un resultado de AAA o 12 puntos en el Schulz-Breuer, podemos decir que tenemos pues un micropavimento de calidad, entonces pues esto nos puede servir para aplicaciones en carreteras o en vías urbanas para donde estemos diseñando. Una vez que nosotros tenemos el diseño ya elaborado, ejecutado, nos toca hacer la aplicación en obra. Para las aplicaciones en obra podemos utilizar estos camiones micropavimentadores que son aplicaciones por bachada o podemos utilizar equipos de aplicación continua. ¿Qué quiere decir aplicación continua? Que son equipos que vienen aquí con un aditamento que va haciendo su propio carguío de agregado, va haciendo su carguío de emulsión, va haciendo su carguío de agua y equipos satélite que van alimentando a estos equipos, entonces de manera que el camión va aplicando y lo va haciendo de manera continua, ¿no? Entonces se tiene las dos opciones. Entonces lo que hacemos, lo que se hace es calibrar el camión micropavimentador o el equipo de aplicación. Tenemos que calibrar de acuerdo al diseño, ¿no? De acuerdo al diseño, saber cuánto de agregado, cuánto de emulsión, en el porcentaje correspondiente, el agua, el filler mineral, si va a entrar cemento, si va a entrar cal, todo de acuerdo al diseño, todo lo que está previsto en el diseño hay que hacer la calibración. Y una vez que tenemos la calibración perfecta, incluso uno hace un chequeo, verifica con lavados asfálticos, granulometría, que todo le esté cumpliendo perfecto, que esté replicándose lo que se ha hecho, lo que se ha previsto en el diseño, entonces pues uno ya puede hacer la aplicación en campo. Entonces se hace la aplicación en campo a través del uso de estos camiones micropavimentadores y en esta aplicación en campo lo que hay que ir controlando es la consistencia de la mezcla. Hay que tener una mezcla pastosa, una mezcla consistente ni muy húmedo, es decir, ni con exceso de agua ni con defecto de agua. O sea, ninguno de los dos es bueno. ¿Por qué? Porque los excesos de agua traen problemas y los defectos de agua también los traen. Entonces hay que tener una consistencia buena en la mezcla. ¿Ok? Una vez que se va haciendo la aplicación, uno esperará el tiempo de curado necesario, el tiempo de rotura, de curado, y una vez que esto tenga la cohesión necesaria, ya se puede ingresar con los rodillos neumáticos, se hace una neumatizada, es básicamente una pasada de ida y vuelta, y esta pasada de ida y vuelta nos sirve para poder expulsar el agua hacia la superficie de la mezcla, lo que pueda quedar inclusive en las interfaces y todo eso, y también para poder texturizar la mezcla propiamente dicha. Recuerden que estas aplicaciones de micropavimentos, señores, son aplicaciones muy delgadas. La guía de la ISA 143 establece que la aplicación o el espesor de aplicación máximo puede ser de 12,7 milímetros. ¿Ok? Eso
Eso es algo que siempre hay un problema. Cuando les dicen espesor máximo de aplicaciones, imagínense una carretera, nosotros no la tenemos como una mesa de billar, una carretera muchas veces es así. Estoy haciendo un gráfico, de repente exagerando, ¿no? Eh, y bueno, y nosotros hacemos la aplicación de micropavimento, eh, y bueno, la aplicación de micropavimento, pues la hacemos por decir así. O sea, se supone que estamos mejorando el IRI. Entonces, eh, ¿dónde es los 12.7? Los 12.7 debería ser en este punto, ¿correcto? Entonces, eso es lo máximo. Pero ¿qué es lo que hacemos? A veces estamos mal acostumbrados a que sacamos un proyecto y decimos la tasa de aplicación va a ser de 12.7. Señores, con eso lo que estamos diciendo es que la carretera está como una mesa de billar y que los 12.7 va a quedar perfecto. O sea, en otras palabras, es como que estaríamos diciendo esto. Esto es una de las principales cosas que me gustaría comentarles porque es uno de los típicos problemas que surgen en muchos países. Decir que 12.7 máximo es como que la carretera está pues así perfecto y eso no es así. Entonces, no, eso no existe. Entonces, los 12.7 estaría aquí. Eso no existe. Sabemos que la carretera es así. Entonces los 12.7 es el máximo y se establece como máximo eso. ¿Y eso por qué lo establece como máximo, Isa? Porque cuando tenemos espesores mayores, los tiempos de cohesión se retardan. Y no es que los tiempos de cohesión uno diga, oye, si tengo 10 milímetros de espesor y ahora tengo 12 milímetros, eso quiere decir que se me retarda 20% más en proporcionalidad al espesor. No, se te retarda de manera exponencial. Entonces, si por decir, tenías 10 milímetros y eso iba a la hora, la ibas a tener listo para abrir al tráfico y ahora tienes, pues, no sé, 12 milímetros, ahora ya no es a la hora, puede ser a la hora y media. Entonces es exponencial. Entonces, es importante el tema de los espesores. Inclusive, en esto déjenme decirles que cuando nosotros hacemos los diseños de micropavimento, abrasión húmedo, rueda cargada y todos los TEDs, cohesión, más o menos estamos hablando de un espesor de aplicación de unos 9 milímetros. Entonces, más o menos ese es el orden de grandeza que debemos de trabajar. Entonces, ¿y eso a dónde va? ¿Por qué les estoy hablando mucho de este tema? Porque esta es una de las razones principales en donde muchos micropavimentos tienen problemas con los tiempos de cohesión, tiempo de apertura al tráfico, muchos problemas entre contratistas y supervisores y todo ello, ¿no? Entonces, las aplicaciones de micropavimento, lo ideal es que sean espesores entre 8 entre 7 inclusive a 9 milímetros, no más que eso. Y si tienen que hacer mayores espesores que eso, pueden ir haciendo en aplicaciones en capas. ¿Por qué? Porque al hacer una aplicación, por decir, no sé, vamos a pensar 9 milímetros, en promedio voy a tener zonas donde voy a estar con 11. Por decir, imagínense, esto está con 11 y esto está con 7. ¿Ok? Entonces mi aplicación promedio, ¿cuánto es? Estoy en 9. ¿Correcto? Entonces, va a eso. Entonces es importante ese tema que lo tengan presente. Entonces, era algo que de todas maneras quería comentarles porque es algo que siempre pasa en los proyectos. Otra cosa, espesores muy gruesos también hacen que se quede agua atrapada en las interfaces y eso puede traer después problemas a futuro, problemas de laminación, problemas de desprendimiento. Entonces, es un problema. Bien. Como les decía, de rodillo nos ayuda también a texturizar la superficie de micropavimento, de tener una aplicación de esta forma, con esta textura más rugosa, con la pasada de rodillo esta se texturiza de mejor forma, nos da una textura mucho mejor, un acabado más bonito. Eh, y este es, por ejemplo, una aplicación de micropavimento a 4.200 metros de altura bien texturizado. Nosotros hemos aplicado micropavimentos inclusive a 4.800, 4.700. Hemos pasado varias horas con esa altitud. Y el punto máximo donde hemos aplicado ha sido aproximadamente a 5.000 metros de altura. Entonces, que ha sido el punto más alto de aplicación de micropavimento que hemos tenido. Este es un proyecto de carretera que baja de 4.200 hasta 3.200, una carretera todo en zona de altura con zonas muy frías, que la hicimos en el año 2010. Esta fotografía, por ejemplo, todavía es del año, me parece que es del 2014 aproximadamente, donde hicimos una evaluación después de 4 años de ejecución en obra. Y esta es otra igual, después de 4 años de ejecución en obra, este está a 4.200. No sé si a este lado consiguen ver los Andes, ahí ven los nevados. Entonces, una aplicación bastante buena, una aplicación sobre una base estabilizada con betún.
con resultados bastante buenos. Eh, Esta es una aplicación de Kepsil, un tratamiento superficial simple o también que en algunos países lo llaman el tratamiento superficial monocapa, seguido de una aplicación de micropavimento, nos da un Kepsil con una superficie de rodadura bastante buena para vías donde el tráfico pues no es muy pesado. Sin embargo, une de repente dos provincias que tienen un flujo vehicular bastante considerable, ¿no? Entonces acaba siendo una superficie de rodadura bastante buena. Aquí tenemos la aplicación de Kepsil, como queda previamente el tratamiento superficial simple seguido de un micropavimento. Eh, Aquí tenemos otra aplicación de micropavimento con equipo con equipo de aplicación continua, como les decía, en este caso con el uso de un yute para generar una texturización de la superficie. No es necesario usar el yute, eso depende de quien está ejecutando el proceso constructivo. Pueden utilizar el yute o simplemente las gomas de Hebe, que el proceso de texturización depende del ángulo de inclinación que ustedes puedan dar a las gomas de Hebe. Entonces no es que sea imprescindible el uso del yute. A veces les gusta mucho usar el yute porque a veces pues se descontrolan un poquito en agua, entonces pues el yute acaba mejorando esa superficie, acaba evitando esos puntos de repente con exceso de agua. Ok, aquí tenemos otra aplicación de micropavimento. Aquí está el cambio de micropavimento ahora. Esto está después de 15 minutos de aplicado. Ya podíamos entrar y pararnos sin ningún problema. Tenemos otra aplicación de micropavimento en zona muy caliente. Aquí la aplicación la hacíamos aproximadamente a 38 grados, 39 grados de temperatura, una zona muy calurosa en la selva peruana, donde tenemos frontera también, dicho sea de paso, con Bolivia. Entonces, estas aplicaciones las hemos realizado hace muchos años, bastante exitosas, ¿no? Aquí tenemos ya después de haber sido aplicado. Este es otro proyecto muy importante en la Panamericana Sur, en Lima, prácticamente una de las carreteras de alto volumen de tránsito. Por este proyecto pasan más de 100 millones de ejes equivalentes en los periodos de diseño que se tiene. Entonces, que normalmente son pues a mantenimientos a 5 años. Entonces, pues el tráfico que tiene es bastante severo, ¿no? Que era la imagen que también les mostré anteriormente. Este es el micropavimento en el momento que uno lo coloca con la rugosidad que uno tiene en el momento de aplicación. Luego pasa el rodillo, mejora un poquito esa textura y luego el tráfico nos va dejando ya prácticamente como una carpeta asfáltica en caliente, muy parecido a ella, ¿no? Importante, señores, en estas aplicaciones de micropavimento, el control de calidad. Cuando hablo de control de calidad, me refiero al control de calidad del ligante, me refiero al control de calidad de los agregados y en este caso el tema de la calidad de la mezcla. No solamente el control de calidad de los materiales, sino de la mezcla propiamente dicha. ¿Por qué? Porque durante el proceso de aplicación puede pasar muchas desviaciones. Entonces esas desviaciones hay que ir controlando. ¿Para qué? Para no tener problemas a futuro, para no tener problemas posteriores. Muchas veces los problemas que tenemos en la aplicación nos llevan a que la solución fracasa. Y cuando la solución fracasa, no decimos que la hicimos mal la aplicación. Nadie dice la aplicación fue mal hecha. Siempre dicen, oye, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tuvo la culpa la emulsión? O simplemente dicen, oye, el sistema no sirve. Entonces eso es lo que pasa. Señores, los micropavimentos son una técnica que se utiliza en Europa hace muchísimos años y son una técnica ya validada en carreteras de alto tráfico. Y yo les diría que en la mayoría de los países latinoamericanos se usan muchísimo las aplicaciones de micropavimento y acaban siendo, si es una técnica muy bien hecha, con el control de calidad eficiente, con los contenidos de asfalto adecuados, acaban siendo una técnica bastante buena. Importante en esto recalcarles, señores, si no hacen el ensayo de Schulz-Breuer, lo que están haciendo es un slurry, ¿ok? Esto se los digo ¿por qué? Porque hay muchos países donde a veces se dice, oye, estoy haciendo micropavimentos y nunca hacen el ensayo de Schulz-Breuer. Entonces, si no estás haciendo el ensayo de Schulz-Breuer, lo que estás haciendo es un slurry seal. ¿Ok? Eso es fundamental comentarlo y definitivamente la calidad de comparación entre un micropavimento y un slurry seal de apertura rápida al tráfico, podríamos llamarlo así, es muy, muy diferente. Se nota en términos de desempeño a lo largo de su vida útil. Muy bien, eso era lo que yo quería compartir un poco como previa con ustedes. Creo que me he tomado más tiempo de lo necesario.
La verdad es que pensaba hacer compartir de esto máximo 40 minutos, creo que me toma un poquito más de ello, porque la idea, creo yo, esto es un conversatorio y que podamos conversar, no sé, ustedes hablar de vuestras experiencias en Bolivia, o de repente acá hay muchos colegas también que participan de otros países de Latinoamérica, porque este foro nos abre, creo yo, a todos los profesionales que estamos involucrados con este área de pavimentos que es tan maravilloso. Entonces, pues, la verdad es que yo encantadísimo de poder compartir con ustedes lo poco que sé en estos temas de aplicación de micropavimentos. Y bueno, siempre ahí para escucharlos, para poder compartirlos con los conocimientos de obra y todo ello, porque también eso siempre digo, una cosa es hacer en laboratorio, una cosa es estudiarlo en laboratorio y otra cosa es que eso funcione en el campo. Las cosas son diferentes. En el campo hay que hacer muchos ajustes, hay que hacer muchos ajustes en la emulsión, hay que hacer muchos ajustes en la mezcla y todo ello. Entonces las cosas cambian. Entonces es fundamental hacer un mix campo-laboratorio y es fundamental hacer un mix de estos procesos de aplicación y cada obra en realidad nos va enseñando y nos va haciendo acumular un background de conocimientos en todo esto. Muy bien, señores, yo a disposición, encantado de poder ayudar si en algo puedo, a disposición ahí para conversatorio. Muchas gracias, ingeniero Escalante. Los participantes, si se sienten, puedes habilitar su micrófono para hacer alguna consulta o también para vertir alguna opinión al respecto a al conversatorio. Así que adelante, por favor. Ingeniero, buenas noches. Le habla Abel Rodríguez desde Sucre. Buenas noches, Hola, Abel. ¿cómo está, ingeniero? Comentarle, bueno, estos micropavimentos están siendo una buena alternativa, pero ¿habría algún ensayo que pueda verificar, digamos, el nivel de serviciabilidad en función a la radiación en estos lugares altos que tenemos aquí en el altiplano? Muy buena pregunta. Hay muchos ensayos que hoy en día se está haciendo hacer de en qué tanto incide la radiación UV en el envejecimiento del asfalto, ¿no? Y eso es fundamental. La verdad es que justamente yo estaba con unos colegas viendo ese tema de hacer un estudio de cómo nos incide la radiación, principalmente si hablamos en zonas de altiplano y principalmente por la ubicación geográfica que estamos, tanto Perú como Bolivia. ¿Por qué? Porque somos los países, creo yo, que más sufrimos con el tema de la radiación UV. Entonces, y muchas veces, pues, la radiación UV acaba siendo más perjudicial, inclusive que la oxidación por simplemente tema de oxígeno, que es lo que todo el mundo, evalúa y lo que todo el mundo analiza, ¿no? Si bien es cierto, podemos decir, oye, tenemos una mezcla en frío que no ha sido sometida a un calentamiento y por lo tanto el asfalto ya de por sí está saliendo sin oxidación, pero tenemos la oxidación en el tiempo que como manifiestas la radiación UV y todo esto nos afecta. Justamente las aplicaciones de micropavimento, una de las razones por las que existen es la de proteger la superficie de carpetas asfálticas. En países como Alemania, por ejemplo, se utiliza el micropavimento justamente para proteger esa superficie de rodadura o esa carpeta asfáltica que, por ejemplo, puede ser una mezcla densa. Entonces, pues para que esa mezcla densa no se vea afectada por la radiación UV, la oxidación, la humedad inducida y todo ello, se colocan estas capas de micropavimento porque finalmente estamos hablando de sellos que pueden ser de 7 milímetros, 8 milímetros de espesor. Entonces, estas capas de sello son las capas que van a soportar la radiación UV. Entonces, ahora, ¿por qué soportan más a la radiación UV? Justamente por los altos contenidos de asfalto. Porque cuando hablamos de una mezcla en caliente, estamos hablando de una mezcla, pues, no sé, una mezcla densa que puede tener, no sé, en Europa alrededor de 5% de asfalto. Si hablamos en la región del altiplano boliviano y el altiplano peruano, probablemente vamos a decir entre 6 a 7% de asfalto. Entonces, hablar de un 7,8% de residuo asfáltico, de repente, pues, para el altiplano boliviano puede decir, oye, eso no me parece mucho, eso estoy muy cerca de lo que yo ya tengo en las mezclas en caliente. Pero recuerden, ese 7,8 que está saliendo con agregados que probablemente tienen una absorción menor. Probablemente si empezamos a trabajar con agregados que tienen una absorción mayor, eso podría estar de repente
en 8% o 8 punto y pocos de asfalto. Entonces, importante tener en cuenta o en consideración ese porcentaje de asfalto en el diseño. Por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí me ha tocado ver en otros países, no específicamente en el Perú, en el cual se diseñaba pues con contenidos de asfalto bastante bajos, de 5.8, 6%. Entonces pues hacían micropavimentos con esos porcentajes de asfalto, y cuando obviamente en el Perú se está acostumbrado a trabajar con porcentajes altos, cuestionaban y decían, oye, pero ¿por qué tan alto? No puede ser tan alto. Inclusive muchas empresas europeas y decían, pero ¿por qué tan alto? No sé, en los otros países trabajamos con porcentajes mucho más bajos. Y yo les decía, lo que pasa es que en los otros países ustedes no tienen la incidencia de la radiación UV. Entonces, si nosotros vamos a colocar, ¿por qué hablo todo esto? Porque si nosotros vamos a colocar mayor cantidad de asfalto en la mezcla, estamos generando una mayor película, un mayor recubrimiento. Entonces, con eso lo que estamos generando es una mezcla un poco más resistente justamente a la radiación UV, a la oxidación. Y inclusive lo que les decía, el tema del polímero, si nosotros colocamos porcentajes de polímero mayores, nunca estar en el 3%, de repente estar en el 4 o 5% de polímero, siempre, particularmente a mí cuando diseño micropavimentos para zonas en altura. Yo llamo zona en altura todo lo que está arriba de los 4.000 metros. Cuando está en zonas en altura, este, ya uso 5% de polímero. ¿Por qué? Porque lo que necesito es mayor adhesión en el sistema. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a tener después problemas por humedad inducida. ¿Por qué? Porque en zonas en altura tengo presencia de lluvia, granizada, nieve en algunos casos y heladas en las épocas de invierno. Entonces, tengo que hacer un micropavimento que esté mucho más resistente que un micropavimento estándar que de repente pues lo voy a tener a 1.500 o 2.000 metros. Entonces, uno cuando diseña tiene que tener en consideración eso. Ahora, yéndome a la pregunta específica, ¿existe algún ensayo como ISA? No. Como les decía, la ISA nos da órdenes de grandeza, parámetros generales. Y como no existen justamente esos ensayos, es que nosotros como diseñadores ya tenemos que hacer una previsión de cosas, para dónde estoy diseñando, cuáles son los puntos críticos en esos sectores, y tomar en cuenta ello para tener las consideraciones para hacer un buen diseño de micropavimento y que esto sea pues durable en el tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Encantado a ver. Buenas noches, ingeniero. Habla el Ceo Rosas. Hice una consultita. Nos decía que para que cumpla el micropavimento excede el ensayo del SLOE y la ANSAC. Eso en la etapa de diseño. En la etapa de ejecución solo excede el control del agregado, de la calidad del agregado y del ligante asfáltico. O también se hace este ensayo. Muy buena pregunta, Eliseo. Excelente pregunta. Particularmente a mí, durante la ejecución me gusta controlar todo. Es decir, algunos me dicen, oye, a veces pecas en exceso. No, creo que no pecamos en exceso. Es como que cada cierto tiempo voy haciendo un control de cómo va yendo mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo pude haber tenido en el momento de hacer el diseño agregados extraordinarios, ¿ok? Pero esos agregados extraordinarios pueden ir cambiando en el tiempo. Y al decir que pueden ir cambiando en el tiempo, no estoy diciendo que la granulometría cambie, no estoy diciendo que el equivalente a arena, por decir, estaba en 68 y ahora se me fue a 65. No estoy hablando de esos 3 puntitos o 2 puntitos, sino digo que cambien en su naturaleza química. Porque lo que pasa es que nosotros en los países latinoamericanos muchas veces lo que explotamos en canteras son rellenos aluviales. Entonces lo que va arrastrando los ríos, y ahí tenemos un carnaval de tipos de piedra, ¿no? Entonces tenemos diferentes agregados de diferente naturaleza petrográfica, diferente naturaleza mineralógica. Entonces, cada estrato va teniendo una composición. Entonces, qué sé yo, en el proceso de producción puedo estar entrando de repente en un estrato donde puedo tener una reacción un poco más diferente. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo no controlo mi abrasión en húmedo, no controlo la rueda cargada, ¿no? Yo podría estar de repente entrando en una desviación y de repente podría estar haciendo mezclas que sean muy susceptibles a la abrasión, ¿verdad? Y eso después me puede pasar la factura. Entonces, ¿qué más? El Schulz-Breuer. El Schulz-Breuer tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo también cada cierto tiempo. Entonces, no estoy diciendo que eso sea parte del control diario, ¿ok?
Y es más, la ISA ni siquiera lo toma como prueba de control de calidad. Hay algunas especificaciones de algunos países que dicen, hazte el ensayo de abrasión en húmedo y rueda cargada. Específicamente eso, básicamente ello. Y no lo toman el Schutzbrauer como ensayo de control de calidad. Pero sí es importante ustedes cada cierto tiempo, yo particularmente, ojo, esto es una experiencia mía, no les estoy diciendo que esto esté en la norma o esto debe ser así. Particularmente a mí me gusta hacer un ensayo de abrasión en húmedo y un ensayo de rueda cargada cada semana o cada 15 días. O sea, cada ese tiempo voy haciendo abrasión en húmedo y rueda cargada. Y un Schulze-Brewer, por decir que sé yo, si voy haciendo una aplicación continua, puedo hacer cada 15 días, cada 20 días. ¿Para qué? Para verificar que realmente esa compatibilidad y todo ello esté perfectamente yendo bien. Entonces, importante ir haciendo los ensayos, como les decía, no solo en los agregados, no solamente en la emulsión, sino en la mezcla. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto, Eliseo. ¿Una otra consulta o una opinión? Sí, buenas noches. Eric, muy buenas Adelante, noches. adelante, por favor. Sí, le saludo de parte de aquí en Colombia. Mucho gusto, ingeniero Jorge Escalante. Encantado, Eric. Una Bienvenido. consulta, una consulta. Ustedes que tienen mucha experiencia trabajando en climas fríos, ¿qué, qué, qué aspecto controlan ustedes para el tema de cohesión? Para el tema de la cohesión, ¿qué controlan ustedes? ¿El tema de la química de la emulsión o le da énfasis al tema del filler en la mezcla o qué aspectos ustedes controlan para que la cohesión resulte adecuada en climas fríos? Gracias por la respuesta. No se Tien- escucha, ingeniero. A ver. Tiene el micrófono apagado, ingeniero Jorge Escalanta, qué pena. Perdóname, Eric, no sé en qué momento se me acabó, se me apagó. Decía, muy buena pregunta. Si bien es cierto, nosotros tenemos un ensayo de cohesión y que les dije que nos puede dar, que nos dice, oye, mínimo 12 y de repente tenemos 14, de repente tenemos 15. Eso depende mucho de cómo se haga el ensayo, depende mucho del operador, ese valor. Entonces, la verdad es que no hay nada mejor que ir evaluando la cohesión en el campo. Y efectivamente, uno de los grandes retos en micropavimentos en altura es la de obtener buena cohesión en tiempos cortos. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas, lo que hacen es que los tiempos de cohesión se retarden bastante. Entonces, ¿cómo mejorar el tema del tiempo de la cohesión? Uno, en la formulación de la emulsión. ¿Ok? Eso es primer punto. Ahora, el filler mineral, por supuesto que sí, el filler mineral es importante. Si yo voy a utilizar cal, por ejemplo, o voy a utilizar cemento Portland, yo la verdad tengo que utilizar un filler reactivo que me dé la mejor cohesión. A veces muchos dicen, oye, no, utiliza cal o utiliza cemento. No, finalmente yo voy por quien me da la mejor cohesión, pero no solamente eso. Recuerden que el filler también afecta en el ensayo de la abrasión en húmedo, principalmente cuando hablamos de abrasión en húmedo a 6 días de sumergido en agua y en el Schulze-Brewer. Entonces, el filler, la verdad, señores, si bien es cierto, puede ayudar en la cohesión, pero esos valores de filler en el Schulze-Brewer te pueden sacar, como se dice, de juego. Entonces, por ejemplo, en el ensayo de Schulze-Brewer, a lo largo de los años, algo que he venido aprendiendo en más de 14 años que hacemos micropavimentos en diferentes condiciones de clima, es que el filler, a mayor porcentajes de filler, el Schulze-Brewer tiende a fallar. Entonces es complicado. Pero muchas veces uno dice, oye, es que si estoy en zona de altura para obtener mejor cohesión y obtener una cohesión un poco más rápida, entonces uso mayor contenido de filler, uso mayor contenido de cemento, por ejemplo. Inclusive esto me va a ayudar a controlar la trabajabilidad, de repente depende del tipo de emulsificante que estoy usando, claro está. Entonces, pero no, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la cohesión puedo obtener por la emulsión, en el diseño de la emulsión, pero también es importante el filler. Juegan ambos.
juegan ambos su papel. Y otra cosa más importante para la cohesión y para mí, que es lo fundamental en la cohesión, es el tema del espesor de la mezcla y el contenido de agua. ¿Por qué el espesor de la mezcla? Porque el espesor de la mezcla puede hacer que tus tiempos de cohesión se retarden bastante, como ya lo decía inicialmente. O sea, señores, no es bueno colocar espesores de micropavimento muy gruesos. De preferencia, coloquen espesores de 8, 9 milímetros, hasta 10, no más que eso. Estoy hablando en tasas de aplicación. No más que eso. Mayores espesores, lo que va a hacer es que les retarde los tiempos de cohesión. Entonces, una forma de controlar eso es con los espesores también. Entonces, no es solo emulsión, no es solo filler, sino también es el espesor de aplicación y el contenido de agua en la mezcla. Lo que les comenté también en el proceso de aplicación, ni mucha agua ni poca agua. ¿Por qué? Porque tanto mucha agua o exceso de agua genera problemas de segregación de la mezcla, decantación de los gruesos en la mezcla. Pocas cantidades de agua también a veces generan falta de adhesión con las capas inferiores u otro tipo de situaciones donde de repente tengo una superficie muy porosa y absorbe la mayor cantidad de asfalto. Entonces, es importante mantener una consistencia adecuada en las mezclas para que el micropavimento pueda tener la cohesión y la trabajabilidad adecuada. Entonces, la verdad es que cómo mejora la cohesión, tengo que ver todo el sistema en sí, todo el sistema. Pero importante el tema del filler conforme lo comentaste. Muchas gracias. Encantado. Si tienen alguien más preguntas o alguien desea aportar de repente. Muy buenas noches, Buenas noches, David. ingeniero Jorge Escalante. Aquí David de Ciudad de Tarija, Bolivia. Quisiera preguntarle, digamos, sobre el tema de, si se puede preguntar, ¿no? Tema de tratamientos superficiales, o el tema de la emulsión. Encantado, David. Con gusto. Quisiera preguntarle, digamos, porque nosotros no tenemos esas tecnologías, digamos, con camión, pero nosotros hacemos mediante riego. O sea, el tema de tratamientos superficiales, triples, dobles o simples, ¿no? Eso me quería preguntarle cómo si nosotros calentamos una emulsión que tenemos, se calienta a 60 grados y con eso ya empezamos a hacer riego, digamos. Y eso quiere ver la textura o depende, usted dice el tema de los agregados, pero también incluyendo cuánto se puede dar tráfico, ¿no? Mediante cuánto podemos, porque es una zona muy transitada y cerramos el tráfico y bueno, y queremos saber a cuántas horas podemos ver tráfico con esos temas de emulsión con polímeros que tenemos. Muy bien, David. Mira, referente a los tratamientos superficiales, cuando uno hace vías de alto volumen de tránsito y uno tiene que abrir al tránsito muy rápidamente, porque bueno, pues uno no puede tener cerrada una carretera por un periodo largo, lo mejor es utilizar tratamientos superficiales con asfalto modificado con polímero. Con eso no te estoy diciéndote que no puedes hacer lo otro. O sea, es decir, uno utiliza el ligante asfáltico modificado con polímero en caliente. Eso uno coloca más o menos a 180 grados, aplica y luego coloca el agregado, pero tiene que estar seco, completamente libre de polvo. Y uno entra arrodillado y luego abre al tráfico súper rápido y eso es sumamente eficiente porque eso enfría y ya lo puedes abrir al tráfico. En el caso del uso de emulsiones, que es lo que manifiestas, lo que yo siempre recomiendo particularmente es utilizar las emulsiones, las tipo CRC2. ¿Por qué las CRC2? Porque esas tienen
un contenido de asfalto residual mayor al 65% y por lo tanto tienen una viscosidad un poquito mayor y al tener esa viscosidad un poquito mayor genera un mejor anclaje en los agregados. ¿Ok? La temperatura que tú manifestabas, normalmente una CRC2 calentar a 60 grados está correcto y si estás en la zona de Tarija, Tarija es una zona con unas condiciones climáticas bastante agradables, muy bonito clima, dicho sea de paso, muy linda ciudad también, que he tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, 60 grados, me parece que está bien. Yo sé que alguien me va a decir, oye, pero eso está en función de la viscosidad. Por supuesto que está en la función de la viscosidad, pero una CRC2, que normalmente pues, puede estar con un 65.8, 66% de asfalto residual, que puede estar con una viscosidad alrededor de los 140, 160 segundos Eiffel-Furol. Entonces, 60 grados está bien, le queda bien, entonces para poder generar una buena dispersión de la emulsión a través de las boquillas del camión imprimador, ¿no? O camión de riego sincronizado, cualquiera sea el que estás utilizando. Lo importante en este caso de los riegos sincronizados o los tratamientos superficiales es que tus agregados estén libres de polvo. Si estás utilizando emulsiones y a veces uno dice, pues oye, lo que pasa es que mi agregado de todas maneras tiene polvo porque el proceso de chancado ha generado polvo, entonces pues no puedo lavarlo después. No sé, las condiciones de la zona no me lo permiten. Si es que tu agregado por alguna razón estuviera un poquito de presencia de polvo, es importante que hagas un prehumedecimiento del agregado. Hablarte de prehumedecimiento es que el agregado esté con una humedad alrededor entre 2 a 3% de humedad, no más, no más que eso. Inclusive yo te diría alrededor de 2%. ¿Por qué? Porque si tienes mayor cantidad de humedad ya empiezas a saturarse y como estamos hablando de gravilla, eso empieza a chorrear el agua. Entonces la idea es que no chorree agua, sino solamente que tenga una prehumedecida para evitar el polvo. Entonces, mitigar el polvo a ti lo que te va a generar es mayor adhesión del agregado con la emulsión modificada con polímero. Entonces, y eso es lo que tienes que crear. Pero a su vez, tú necesitas que la emulsión sea formulada también para el agregado. ¿Para qué? Para que ésta pueda romper rápidamente, es decir, tenga una demulsibilidad bastante alta para que esto pueda romper fácilmente y se pueda adherir perfectamente al agregado. Una de las recomendaciones que siempre doy en el caso de tratamientos superficiales simples, dobles o triples es que una vez aplicado el tratamiento superficial, pasen un rodillo tándem o un rodillo liso, como quieras llamarlo. Muchas veces esos rodillos bermeros o rodillos chupeteros, no sé cómo lo llaman ustedes, estoy hablando de esos rodillos tipo tándem pequeñitos de 2 toneladas. Entonces simplemente una pasadita de ida y vuelta. ¿Para qué? Para acomodar los agregados y para poder hacerlos descansar al agregado en su mayor área y de esa forma evitar luego desprendimientos. Entonces es importante una pasadita de ida y vuelta con el rodillo tándem y luego de eso ya vienes con el rodillo neumático y haces una neumatización. ¿Para qué? Para sacar el agua de la emulsión y así puedas generar la adhesión del agregado con el asfalto. Recuerden, señores, la emulsión, en el caso de una CRC2, puede tener alrededor cerca de 35% de agua, ¿no? Vamos a pensar 34.5 de agua. Entonces, recuerden que los agregados son hidrofílicos. Lo primero que van a jalar, que van a absorber es el agua y mientras el agregado esté con agua, el asfalto no se va a adherir. Entonces, es importante que nosotros tratemos de sacar, expulsar ese agua y cómo lo hacemos eso con el rodillado. Para eso justamente usamos el neumático, ¿no? Ahora, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado en los tratamientos superficiales simples, dobles o triples, es que, por ejemplo, después de que nosotros hemos ejecutado, después de que hemos hecho el rodillado, todavía tenemos que esperar por lo menos un par de horas para abrir al tránsito, ese par de horas para que pueda evaporarse parte de agua, y luego el tránsito en las primeras 24 horas hay que controlar la velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo fastidioso, yo diría, de hacer el tratamiento superficial con emulsiones asfálticas, que hay que controlar la velocidad, porque en nuestros países, lamentablemente, nuestra cultura de conductores, pues no es tan buena que digamos. Vemos una carretera, abren la carretera y entramos a toda la velocidad que podamos ir. O sea, si podemos ir a 100 kilómetros por hora, vamos a 100 kilómetros por hora. Y lo que pasa es que si todavía
no hay una buena adhesión en el sistema y uno pasa a alta velocidad y estos generan pues un desprendimiento de los áridos. Inclusive estos áridos pueden saltar a las parabrisas de otros carros y todo eso y generar incluso problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado en las primeras 24 horas con la velocidad con la que van a pasar los carros. Entonces muchas veces se prevé un control de tránsito, es decir, colocar un carro guía que haga pasar de un lado a otro lado, pero eso es fastidioso, pero a veces no queda otra opción, ¿no? O en todo caso cerrar por un periodo de tiempo mayor. Por eso es que yo te decía al inicio, para mí las mejores opciones cuando yo tengo bastante volumen de tránsito es simplemente ya parto de un asfalto modificado con polímero y ya dejo la emulsión a un lado. Yo sé que la emulsión es el material más versátil, el material que me permite utilizar agregados sucios y todo ello, pero a veces pues la situación de proyecto conlleva que yo tengo que utilizar la tecnología más adecuada y más rápida que me permite eficiencia en esto. Otra cosa fundamental, David, los agregados. Los agregados, conforme lo dije en el caso de micropavimentos, es fundamental en los tratamientos superficiales y los agregados tienen que ser de preferencia también cúbicos. Si ustedes tienen agregados con caras chatas y alargadas, eso inclusive te puede traer problemas a futuro, problemas en el desempeño del tratamiento superficial, problemas de exudaciones. Este, eh, ¿Por qué? Porque los agregados siempre se van a ir hacia el lado más plano. Entonces, el tema de las tasas de aplicación que estás controlando, de repente se te puede como que exceder y te genera puntos de exudación. Si tú tienes también de repente agregados que no están con una distribución granulométrica perfecta, tienes muchos finos, es decir, con tendencia a tener partículas menores, eso también te puede generar desprendimientos, te puede generar estrías y ese tipo de situaciones. Entonces, por ello, con los agregados también hay que tener mucho cuidado en el tema de tener una buena granulometría, no tener fracción fina, no tener, de preferencia, no tener polvo y que tus agregados en lo posible sean lo más cúbicos posibles. Ingeniero Escalante, tenemos dos consultas en el chat. No sé si puedo Mohamed, hacer una consulta más, disculpe. ah, Adelante, Elsie. adelante. Sí, Inge, en los tratamientos que hemos hecho, nos quería preguntarle eso. Por ejemplo, con MC, por más que la penetración es invertida, primero le hemos colocado, digamos, un riego de liga del MC, el ligante. Después del 3/4 le hemos colocado otro riego y después del 3/8 igual lo hemos ido cesando con otro riego de liga, o sea, con el ligante asfáltico del MC. Y posteriormente lo hemos colocado filler, ¿no? Filler sobre eso y hemos lo que es liberado al tráfico y mucho no hemos hecho el control de la velocidad del tráfico, todo eso y ha funcionado bien, ¿no? No sé si eh, colocar ese filler posterior de hacer el tratamiento es un buen procedimiento. Eliseo, es una muy buena opción hacer un sello de arena posterior. O sea, eso lo que va a hacer es que ya no tengas las aristas de los agregados, entonces pues como estás colocando un sello de arena al final, entonces eso te evita el desprendimiento y eso definitivamente es buenísimo. O sea, si haces un tratamiento, pero ahí ya estás haciendo un tratamiento superficial triple, ¿no? Entonces, muchas veces muchos proyectos solamente contemplan un tratamiento superficial simple. A mí me ha tocado muchos proyectos de tratamiento superficial simple y con agregado de media pulgada. Entonces, estamos hablando de algo muy grueso, entonces que hay que tener mucho cuidado. O el tratamiento superficial doble con agregado de 3/4 en la primera y la segunda con agregado de 3/8. Entonces, definitivamente hacer un sello de arena posterior, es decir, esta tercera capa, mitiga un montón el tema de desprendimientos, muchísimo, porque a medida de que vamos cerrando más la superficie, es mejor, es mucho más eficiente. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ingeniero, una Bueno, consultita más. adelante, por Ingeniero, una consultita más. En micropavimentos, colocar rodillo para compactar eh, es con el objetivo de eliminar el agua. Pero, ¿cómo evitamos la adherencia entre el rodillo y el micropavimento? Normalmente los rodillos tienen un riego de agua y en muchos casos hemos utilizado hasta aceite vegetal en él. ¿Qué nos recomendaría al respecto, ingeniero? Muy buena pregunta, a ver. A ver, miren, normalmente el rodillo
el rodillo neumático es una entrada de ida y vuelta, es prácticamente dos pasaditas por el mismo punto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entra el rodillo? Cuando ya el micropavimento ustedes pueden pisar, pueden caminar y hasta con la cohesión suficiente, ¿ok? Pero todavía tiene presencia de agua. Entonces, en el momento que va a entrar el rodillo, ustedes prehumedecen los neumáticos, ¿ok? Es decir, todos los neumáticos los mojan. Entra el rodillo neumático y luego ya dejen de humedecer. ¿Por qué? Porque justamente el rodillo, las llantas, va a empezar a sacar agua del micropavimento. Entonces, al pasar la llanta por el micropavimento, se va a humedecer solito. Entonces, el rodillo va haciendo sus ciclos, y las llantas se mantienen húmedas. Entonces, con el aire eso se va evaporando y se va eliminando ese agua. Una vez que termine de pasar, el rodillo nuevamente regresa a su punto, espera. Ahí se le va a secar las llantas. Nuevamente tengo que volver a entrar a otro ciclo. Nuevamente prehumedezco para el inicio y luego es el mismo micropavimento que lo mantiene los neumáticos húmedos, que lo va a mantener húmedo la superficie. Y ese justamente es el objetivo de rodillo, sacar ese agua y hacer que el agua se evapore. Como les digo, en los micropavimentos nosotros usamos el rodillo no para compactar. El objetivo del rodillo está básicamente para sacar el agua y para poder generar una mejor textura del acabado de la superficie del micropavimento. Muchas Gracias, señor. gracias, ingeniero Escalante. Bueno, ya para terminar, tenemos dos consultas. Mohamed Yamit Beramendi, que dice alguna recomendación del colocado de micropavimento en pendientes del 7% de calzada. Muy buena pregunta. Recuerden que estas aplicaciones de micropavimento surgen en Alemania. Y luego en Estados Unidos, donde este tipo de pendientes no se dan, pero en nuestros países latinoamericanos siempre vamos a encontrar este tipo de situaciones. Cuando nosotros tenemos pendientes, por ejemplo, como los que hacen la pregunta de 7%, ¿qué existe? Generamos bastante torsión, entonces son puntos donde nosotros, por el paso de los vehículos pesados, vamos a tener un desgaste mucho más prematuro. Y si estas pendientes son con presencia de curvas, el problema se acrecenta de mucha mayor forma. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿cuál es mi recomendación? Incrementar los porcentajes de polímero. ¿Ok? Ojo, sumado a eso, no es solamente incremento de porcentaje de polímero y cualquier agregado. Una vez más, señores, les digo, los agregados tienen que ser de calidad 100% triturados, cúbicos, procesados por chancadora de impacto y de excelente calidad. Ese es el punto de partida de un micropavimento. Entonces, a eso, incremento de porcentaje de polímero. Puedo ir con un porcentaje de polímero de 5 o 6%. ¿Para qué? Para hacerlo mucho más resistente justamente a la torsión, a la abrasión, al desgaste. Y de esa forma puedo generar un micropavimento más resistente para esas condiciones. Bueno, y por último tenemos una solicitud de Denis Zambrana. Eh, Pide recomendación de bibliografía para adentrarse más en el tema del micropavimento, si tiene algunas recomendaciones. Miren, punto de partida, empezar con la guía de la ISA, que creo que yo es una guía básica, bastante ilustrativa. Eh, Estamos justamente escribiendo un libro que va a contener este tipo de aplicaciones de micropavimento. Tengo dos artículos publicados también sobre micropavimento, que se los puedo hacer llegar también a través del WhatsApp que tenemos en el grupo. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge Escalante. Realmente muy enriquecedora la charla. Gracias por compartir sus conocimientos y agradecer su presencia. Entonces, ya será en otra oportunidad también que podamos compartir y que nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias, ingeniero. Si tiene algunas palabras para despedirse. No, encantado, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y la verdad muy contento de haber podido estar con ustedes compartiendo estos minutos. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, es también necesario hacerles conocer que, bueno, la Asociación Boliviana del Asfalto, la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, eh, bueno, también está haciendo este tipo de eventos justamente para conmemorar el aniversario de la Facultad Nacional de Ingeniería.
que es el 3 de julio. Así que una salutación a todos los ingenieros que están aquí presentes, que han pasado por esas aulas. Además, queremos invitarles para el día 4 de julio y el 5 de julio, que tenemos el primer coloquio internacional de ingeniería sísmica y sismológica, que está auspiciando igual la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, la UPADI, la Asociación Boliviana del Asfalto y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Oruro. Así que les esperamos el día jueves y el día viernes, el 4 y 5 de julio. Y ya para terminar, tenemos la presencia del ingeniero Jorge Crespo, que hará la clausura del evento. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, quien nos honra con su presencia. Ingeniero Jorge Crespo, si está en sala, le pediría que se que pueda Hola, poner el video. mucho gusto. Adelante, por favor. Una disculpa de antemano, estoy en tratamiento médico en este momento, pero sin embargo he seguido de manera puntual toda la plática técnica. Entendí que allá el Día del Ingeniero es el 3 de julio, aquí en México hoy estamos celebrando 1 de julio, Día del Ingeniero. Estuvieron por acá integrantes de UPADI con la UMAI. Estuvimos aquí en México, Ciudad de México, celebrando el Día del Ingeniero. Es muy grato escuchar e intercambiar, vaya, conocimientos técnicos de diferentes países. Y es un gusto y un placer que me dan la oportunidad de dar por terminada esta clausura de esta plática, de esta charla técnica. Eh, Reitero mis disculpas por no poner la cámara, estoy en tratamiento médico pues bueno, un gusto, un placer. Espero que haya más tiempo en otra ocasión para poder platicar y abundar más sobre los temas técnicos y además hacer sinergia gremial. Un gusto saludarlos y una disculpa. Muchas gracias, ingeniero Jorge Crespo. Así que, bueno, con estas palabras terminamos el evento y les esperamos en